¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Dami. ¿Cómo Buenas andamos? tardes. Bien. Buenas tardes a Juli, a Alex, a Sol y saludos a todos los que nos acompañan siempre, ¿sí? Que tenemos como siempre de todas partes. Ahí está, estoy haciendo lío con la vista. Ahí está, como siempre. La idea de hoy es trabajar de una forma similar a la última reunión, donde ya hacemos integración de lo que fue el manejo de la vía aérea y en el paciente extubado, que quisimos trabajar un poco a través de videos. En esta lo que vamos a hacer es la traqueostomía. Así que más o menos va a ser algo parecido. En realidad voy a comenzar con algo más conceptual y después veremos los videos para poner en práctica qué dificultad nos puede dar después de haber tomado una decisión de traqueostomizar a un paciente para resolver las lesiones que tenga e intentar al paciente dejarlo decanulado y sin riesgo de tener lesión. O si la tiene, poder manejarlo para que él pueda seguir con su vida. Nuevamente vuelvo a pensar el concepto que muchas veces clínicamente evidenciamos que el paciente restablece su vida normal, sospechando, perdón, si uno le haría una endoscopia, le encontraría que hay un montón de lesiones que son compatibles sin síntomas de estridor y disnea. Así que bueno, nuestro objetivo es intentar decanularlo y que pueda restablecerlo a la vida, su vía aérea. Así que esa es la idea. Sí, no sé si Maggie te parece, empezamos con las preguntas, a ver qué piensa Sí, la gente sobre la empezamos, traqueostomía. empezamos con las votaciones. Bien. La primera pregunta es, ¿la traqueostomía mejora el destete? ¿Sí o no? Acá vamos 50 y 50 tenemos, ¿no? Bueno, Bueno, muy bien. El preconcepto de este grupo, que estamos casi en 750, el preconcepto de los que votaron es que sí, mejora. Ante la pregunta es si mejora la traqueostomía, o sea que si un paciente tiene dificultad para destetarse, la afirmación sería que lo traqueostomizo para que mejore, para que pueda salir. exacto. Vamos por la segunda. A ver, la segunda preguntita. ¿La traqueostomía mejora la mortalidad de los pacientes en ventilación mecánica? Sí y no. También tenemos 50 y 50. Vamos a ver. Bien. Bueno, en el chat me están diciendo que sí, uno por lo menos. Dice sí un 69% y no un 31%. Bueno, viste que ahí hicieron un comentario si mejorar la mortalidad es disminuirla. Sí, lo que quisimos es jugar con la misma palabra, pero lo que estamos diciendo es sí, sí, si mejora la mortalidad, siempre pensando de que baje la mortalidad, ¿no? Sí, Así que también hay un preconcepto de que si yo le hago la traqueostomía a un paciente, se va a morir menos que si no le hago traqueostomía. sí. Va a ser discutible, me van a decir, esa afirmación no la puedes sacar con esta simple pregunta, pero bueno, podría ser una forma de tener una idea de qué piensa el grupo. Y tercera pregunta. ¿La traqueostomía precoz disminuye el tiempo en ventilación mecánica? ¿Sí o no? ¿Sí? Además, estas son preguntas que a veces uno se hace en el equipo con ciertos pacientes, ¿no? También.
Y Sí, no, y aparte que a veces la toma de decisión de hacer una traqueotomía está fundamentada en estas afirmaciones, por eso las transformo en pregunta y las llevo a que esa afirmación me argumente una decisión. La idea de empezar la charla tiene que ver con esto, ¿no? Que trabajo con estos preconceptos. ujú. Y acá tenemos un sí, un 61% que disminuye el tiempo de ventilación mecánica y un 29% que no. Estamos Bueno, buenísimo. Ya tenemos el concepto de los que estamos. bueno, ¿te parece que arranco? Arranquemos. ¿Mm? Sí, 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 sí. Bueno, comparto y vamos a... ¿Se ve Maggie bien? Sí. Bueno, listo. Bueno, la idea de hoy es trabajar este tema de traqueostomía e intentar con unos casos al final tratar de hacer la integración de todo, como fue en la otra, pero puntualmente sobre este tema y bueno, eh, poder con ustedes interactuar como presentar. Ya habíamos hablado la semana pasada de la dificultad de la impronta que tiene la intubación translaringia sobre la tráquea. Esta impronta tiene que ver sobre la laringe, que es sobre las cuerdas vocales, sobre el cricoides y sobre la tráquea, que la tráquea, el concepto más importante es esto de la presión del manguito que se manda a controlar porque tiene que ver con la impronta del globo. Controlar el manguito no me sirve sobre el movimiento de la punta del extremo del tubo endotraqueal, así que solo con la presión del manguito yo estoy impidiendo lo que sería esas lesiones de pared traqueal que dan malasia y que aportamos y discutimos de que el prono prolongado en la última pandemia nos ha dejado mayor cantidad de lesiones y nuevas, y tiene que ver con esta impronta del globo sobre la mucosa traqueal y sobre la pared, pero que teníamos lesiones translaringias que tenían que ver con el apoyo sobre el cricoide, sobre las cuerdas vocales, y entre esta zona es lo subglótico, que más allá o menos allá del cricoide genera una lesión que es muy dificultosa porque la solución, si siempre creemos que la solución de una lesión definitiva y permanente es hacer una resección y una cirugía, este es un lugar muy complejo porque combina huesos con la tráquea. Y estas eran las lesiones distales. Todo esto lo vimos en lo que es lesión de la vía aérea. Pero cuando uno quiere evitar esta lesión, que es la de las cuerdas vocales, o sobre el cricoide, que son llamadas las lesiones subglóticas, uno, para evitar la lesión translaringia, la traqueostomía se impone como una terapéutica para prolongar el manejo de la vía aérea en ventilación mecánica o en manejo de lo que es el trago y la deglución, que esto también lo estuvimos discutiendo, como un paso para poder dividir el problema que tiene en un segundo tiempo. O sea que la traqueostomía que uno hace habitualmente tiene que ver con lesiones que sean translaringias o subglóticas. Por lo cual, hacer una traqueostomía no me evita esta lesión de la presión del manguito, por lo cual seguimos midiendo siempre la presión del manguito mientras el paciente esté canulado posteriormente, y la del extremo, que tampoco la podemos impedir. O sea, que traqueostomizar a los pacientes no me evita las lesiones de tráquea media o tráquea distal, porque seguimos teniendo un dispositivo que es la cánula. Me evita las lesiones translaringias. Así que generalmente cuando uno dice cuál es el impacto de la traqueostomía, tiene cosas a favor y cosas en contra. Las cosas a favor es evita las lesiones laringias, que es por lo cual hacemos la indicación.
Y después hay trabajos y hay como unos preconceptos que dice que favorece el destete, disminuye el trabajo respiratorio, y bueno, que en esto que disminuye el trabajo ventilatorio y favorece el destete, utilizo menos sedación. También facilita la inserción de la vía aérea, porque antes necesitaba un laringo, ahora es simplemente manipular el ostoma y poder pasar una cánula. Obviamente tiene a favor que nos deja la posibilidad de comunicarnos a través de la fonación, y eso lo hablamos que se puede hacer con la fuga, y es obvio que mejora lo que es la higiene bucal. Así que estas son las cosas que la traqueostomía nos da a favor cuando uno decide hacerla. Pondré después a discusión, pero bueno, hay varios trabajos que lo afirman de disminuir el destete, igual no lo pueden demostrar en los análisis de múltiples trabajos, porque en realidad siempre se termina seleccionando el grupo al que se ve que se favorece. El paciente grave no favorece el destete hacer la traqueostomía, favorece que uno lo tenga con menos infecciones, que lo movilice más, que pueda ejercitar a los músculos respiratorios. Sobre el trabajo respiratorio, obviamente está demostrado que hay menos trabajo impuesto por el tubo endotraqueal, que es más largo que el de una cánula, pero bueno, son todas cosas discutibles, pero bueno, se utilizan como estrategias para decir que el paciente puede estar a favor de, si yo le hago una traqueostomía, que el paciente mejore su condición. ¿Qué tiene en contra? Tiene en contra que genere una carga de kinesiólogos, porque no hay un tubo endotraqueal. Entonces, ha pasado habitualmente que en lugares donde hay 50% canulados, porque son los que quedan los pacientes ventilados, en el carro de paro sigue habiendo 15 tubos endotraqueales y 2 cánulas, que son siempre de número 9 y número 7. Lo que quiero decir es, cuidar una vía aérea de un grupo de pacientes que está traqueostomizados, o sea que si yo tengo una actitud de traqueostomizar bastante a los pacientes, el grupo de trabajo es diferente, la fijación del dispositivo es diferente, el cuidado, la reinserción, el grupo que se entrena, bueno, lleva todo un trabajo conjunto que uno lo tiene que pensar cuando decide que estoy haciendo una técnica que después vamos a charlar, que tiene que ver con las traqueostomías precoces. Si yo hago traqueostomías precoces, unidad, y eso implica que mi trabajo va a terminar siendo diferente. Que el traqueostomizar, y obviamente no haya un sincronismo entre la deglución y la respiración, porque ahora voy a dejar que el paciente degluta, porque no tiene la boca ocupada, pero va a estar ventilando con una cánula, me genere trastornos deglutorios por asincronía, por el hecho del desuso, genera lesiones a nivel de la pared, que lo dije, son similares a la translaringe, así que eso no lo evito. Y si yo traqueostomizo precozmente y no trato al paciente de sacarle el tubo, hacerle intentos de extubación, probablemente esté escondiendo una variable que son las extubaciones fallidas. Y obviamente lo que tenga es una alta tasa de extubaciones exitosas porque extubo a los pacientes que andan bien. También eso lo vamos a discutir. Entonces, tiene un impacto donde voy a decidir que por las ventajas y las desventajas el paciente es pasible de hacerse una traqueostomía, y después voy a tener que decidir si esa traqueostomía tiene riesgo porque tiene alteraciones funcionales, anatómicas, por el tiempo que yo en la bibliografía conozco que a partir de los 20 días pueden aparecer las lesiones. Pero bueno, si es un servicio que tiene dificultades en el cuidado de la vía aérea o maneja pacientes muy críticos, probablemente las lesiones aparezcan más tempranamente y no el 20º día, y tendría que tomar una decisión de este tipo, o al revés. Es un servicio que cuida mucho a la vía aérea, tiene una cantidad de carga de trabajo adecuada para hacer prevenciones de las lesiones, o sea, no deja que se mueva el tubo endotraqueal, no está colgando de
del paciente el tubo porque tiene el filtro, el circuito cerrado, o porque las mangueras son pesadas y no están colgando, se lo mueve mucho al paciente con control de la vía aérea para que no esté traccionado. Bueno, todas esas cosas pueden hacer que las lesiones sean más tardías. Lo que quiero decir es que esto es una variable que yo tengo que poner en decidir por qué un grupo extuba más temprano, traqueostomiza más temprano y otros más tardíamente. Y la otra es qué disponibilidad tengo. La disponibilidad es que tengo que llamar a cirugía y esperar que me den un turno en quirófano, que no lo hace cirugía porque hay otorrinolaringología en el hospital y tengo que esperar que el otorrinolaringólogo las hace, o tengo un equipo entrenado y lo puedo hacer en terapia intensiva en la cama sin movilizarlo, y tengo una disponibilidad mucho más activo, mucho más fácil para tomar las decisiones. Lo que quiero decir, a veces uno toma una decisión de hacer un paciente una traqueostomía y se efectiviza 5 días después. Y otras veces toma una decisión y se puede hacer desde ese mismo día a la tarde o hacerla al día siguiente. Eso significa tener un equipo disponible rápidamente. Entonces, ahora, yo sé que la traqueostomía beneficia, tiene cosas a favor, y las de en contra son pocas. La otra es, tengo disponibilidad de hacer cualquier tipo de traqueostomía en el tiempo que yo quiera, entonces aparecen las preguntas de la traqueostomía. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer quirúrgica percutánea? ¿Mi disponibilidad es de ambas o es de una sola? Digo, de una sola es la quirúrgica, es la que me lleva 5 días a esperar que sea efectiva, y la percutánea la puedo tener en un día. ¿Qué decido? ¿Hago la más rápida, que es percutánea, porque está la gente más hábil en hacer percutáneo, o estoy en etapa de entrenamiento de un grupo, o hago la quirúrgica? De vuelta, tengo un cirujano o un otorrino muy entrenado, pero tarda 5 días en hacérmela. Bueno, por ahí es esa pregunta, ¿cuál decidiría? Si yo tengo una sola persona que le hacen terapia intensiva percutánea, no tengo que contestar esta pregunta, haré solo las percutáneas, y no está mal. Por eso digo que son preguntas para tomar las decisiones. La otra es, en base a esta disponibilidad, mi estrategia es precoz y tardía, y esto es una conducta de todos los pacientes o de un subgrupo. Y acá aparece la primera disyuntiva de estrategias. La técnica precoz o tardía de hacer una traqueostomía en los pacientes ventilados en terapia intensiva es una decisión normativa de que a todos los pacientes los traqueostomizo precozmente, o ya tomé una decisión de que en algunos casos lo hago precoz como si fuera un trauma facial, que en eso no dudo que tengo que hacerle una traqueostomía. Si tiene un absceso amigdalino se la voy a hacer, o es que a todos los pacientes ventilados con insuficiencia cardíaca al 7º día tienen que estar traqueostomizados y no salieron, porque sé que van a tardar mucho y van a tener alta tasa de extubaciones fallidas. Entonces no lo expongo a la extubación fallida y la hago precoz. ¿Tengo esa decisión tomada? ¿Soy dinámico? Todos tardías en este servicio. La otra es, si yo me decido en hacer cualquier tipo de timing de traqueostomía, pero mi estrategia siempre es percutánea, ¿esta la hago con una visión directa o puedo utilizar métodos de asistencia en la laringoscopía para tener control de la vía aérea? Y cuando uno dice asistida, es el control de hacer la traqueostomía es a través de un ecógrafo en la vía aérea para saber que la traqueostomía se hizo en la vía aérea y que no tiene falsa vía y que no está teniendo ninguna complicación o no tiene alguna alteración estructural, o uso el endoscopio. Y posteriormente es, si tengo los dos, ¿cuál de los dos utilizo como un estándar de control de la vía aérea? ¿Uso la ecografía o uso la fibroendoscopía? No sé si todos a tratar este tema, porque también va a orientarnos hacia dónde tendríamos que tener el estándar de mejor atención, y después voy a decir qué pasó en lo que fue la pandemia con la traqueostomía. La quirúrgica, para los que no están al tanto, fuera de estas fotitos, que tiene que ver con que se hace una incisión amplia, este es el fundamento de la quirúrgica, es una incisión con control del sangrado y obviamente con una lesión en el anillo traqueal en el cual se retira una parte del cartílago. Todo eso a visión. Lo que quiero decir es, el trauma que recibe la tráquea, el cartílago traqueal, es la resección y la extracción de la ventana, o simplemente el dejar una ala que se va a hacer
un ostoma con sutura hacia afuera. O sea, no va a haber ningún tipo de cicatrización del ostoma si no es en otra dirección que hacia piel, o sea, hacia arriba, nunca hacia la luz traqueal. Es una técnica quirúrgica. Hay control del sangrado, obviamente lo que está en contra de las quirúrgicas es: necesito un cirujano, necesito que se vaya a quirófano, no lo puedo hacer en la cama, porque actualmente para tener la menor complicaciones en los pacientes críticos se usa electrobisturí, así que tiene mucho condicionamiento de llevar el paciente a quirófano para tener una técnica rápida y controlada de sangrados, porque la incisión es importante. Pero el tema que quiero que se lleven del acto quirúrgico de la traqueostomía quirúrgica es que hay resección del cartílago y un ostoma que se forma con puntos de sutura de anclaje a piel. Ahora, la percutánea, nosotros lo que hacemos en terapia intensiva es: uno, se puede hacer en terapia intensiva, no hay que mover al paciente, y lo segundo, lo que buscamos es hacer algún tipo de incisión. Las últimas técnicas son simplemente una punción y después utilización de algún tipo de dilatación para poder progresar la cánula. Entonces, en los años que llevamos ya de traqueostomía percutánea, hay varias técnicas para hacer la dilatación de lo que uno logra con una aguja y una cuerda de piano, que es encontrar la vía aérea. ¿Qué es lo que hacemos? Se puede dilatar con una pinza, y esta va a ser la técnica de Grips, con esta pinza, que fíjense que tiene un agujero. La particularidad de esta pinza es que tiene un agujero para pasar la cuerda de piano y poder hacer las maniobras en dos ejes de dilatación de la tráquea, sabiendo que uno está en la vía aérea porque tiene la cuerda de piano, que es técnica de Selinger. Lo otro sería pasar dilatadores, que esta es la técnica de Rhinoview, que termina con un cuerno haciendo la dilatación más amplia para pasar la cánula. Pero bueno, hay otros dispositivos que han surgido, como por ejemplo esto, que es un tornillo. Pero fíjense que todas tienen la misma estrategia. ¿Qué cuál es? Punzar en algún sector de la tráquea para pasar una cuerda de piano, que es una cuerda de piano un poco más larga y rígida que la de la vía central. Sobre esa cuerda se puede soportar por ejemplo, un catéter que le da mayor rigidez, y a través de este catéter pasar un cuerno que dilata. O hacer una disección con dos planos de fuerza en dos ángulos, que es con la pinza, o un tornillo a través de lo que es una rosca. Es obvio que esto tiene dos descargas de fuerza mucho más centralizadas, y esto puede generar algún tipo de efracción o de disección de lo que es la pared traqueal. En esta la descarga sería en el cuerno, en lo que es el Rhinoblue o el torno, porque esto es Cook hizo Rhinoblue, y después está Tracoe, que también utiliza un cuerno, está descargando en 360 grados, y el tornillo, que mucho no prosperó acá en la Argentina, también hay una descarga, pero bueno, como tiene una rosca, seguro va a haber algún lado de la pared traqueal y del orificio en piel, pero principalmente lo que me importa más es la tráquea, que hay de mayor fuerza que puede hacer los desgarros. Así que estas son las técnicas que existen percutáneas, y la demostración de que tienen incisiones que amplían una punción, y esta ampliación es con desgarro y con destrucción de la pared traqueal. Todos los videos informativos muestran tráqueas normales o dibujos de tráqueas normales. Críticos no es así, por eso hablo de lesiones cuando uno hace la percutánea. Bueno, pero ¿y por qué lo aclaro? Porque dije que en la quirúrgica la lesión traqueal con el anclaje hacia piel está haciendo que cualquier lesión traqueal que quiera cicatrizar va a tener una dirección hacia afuera. Y estas percutáneas, donde uno deja parte del cartílago lesionado, lo deja hacia la luz traqueal. Y ahí puede haber algún tipo de reparación, y que lo vamos a ver, que son los famosos granulomas a nivel del ostoma.
Esto es lo que quiero mostrar como diferencia entre la técnica quirúrgica y percutánea. Entonces, uno, ¿qué disponibilidad tengo? Tengo la disponibilidad de las dos técnicas, quirúrgica y percutánea, o el equipo que se forma en terapia intensiva puede hacer las dos. Entre las dos, tengo que tener aéreas significativas. Y acá aparecen algún tipo de lesiones, las lesiones agudas que todos conocen por las traqueostomías, pero la más importante de la percutánea tiene que ver con la fístula traqueosofágica y las quirúrgicas con la infección del ostoma. Ahora, alejado entre la percutánea y la quirúrgica, los granulomas que queden en la percutánea pueden ser los que nos generen algún tipo de dificultad en la decanulación, y eso lo veremos en algún video, o la forma de cicatrizar. Por ejemplo, este trabajo del 2014, que es un comparativo de traqueostomías, cuando hablan de comparar la quirúrgica con la percutánea, hablan de una tasa de mayor dificultad de decanular en las que son percutáneas. Y tendrá que ver con este tipo de resolución de la lesión que generé cuando hice el estoma. Yo genero una lesión, la tráquea es agredida con la traqueostomía. En una es muy controlada con el acto quirúrgico, pero en la otra es una punción que yo dilato, así que hay cierta destrucción de tejido, donde yo después le dejo un molde que es la cánula durante un tiempo. Bueno, cuando nosotros tratamos de decanular, ese molde puede tener un componente dinámico, que ya estuvimos hablando del colapso, o un componente estático que puede ser un granuloma. Ese granuloma probablemente crece del tejido residual que uno dejó en la traqueostomía percutánea hacia la luz. Bueno, la discusión de precoz y tardía, entonces lo vamos a poner en contexto. ¿Te puedo hacer una pregunta primero, Dani? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta primero? Sí, dale. La traqueostomía percutánea te genera un ostoma mucho más pequeño que el quirúrgico habitualmente, pero con lo que vos estás diciendo, una traqueostomía percutánea llevaría a la posibilidad de tener granulomas. Entonces, ¿costo-beneficio cuál sería? Porque yo prefiero un ostoma pequeño y controlar el ostoma y que no se formen granulomas, o si se forman, llevar a reparar o a solucionar el tema, y no capaz una quirúrgica que me deja el ostoma más grande. Bueno, te lo voy a contestar más adelante como una conclusión, pero te puedo adelantar. Primero, dije la disponibilidad. O sea, yo puedo conocer las ventajas y las desventajas. Como vos tenés ventajas y desventajas de hacer una traqueostomía, tenés ventajas y desventajas de hacer una técnica o la otra. Ahora, si no tenés posibilidad de elegir, ya te estoy diciendo que tenés que utilizar la que elegís, no te importa cuál es la evolución. No tenés posibilidad de elegir. Muchas veces en la vida no tenés posibilidad de elegir. Si tendrías posibilidad, tomarías otra decisión. En esto es un ejemplo. Ahora, vos tenés la posibilidad de las dos y tenés que saber, probablemente tenés que probar. Si las quirúrgicas son buenas, o la quirúrgica te vienen con ostomas grandes, donde, está bien, no tienen granuloma, pero te hacen unos agujeros que todas las secreciones de la saliva te salen por el ostoma, no cicatriza nunca, siempre es un ostoma activo, infectado, con cánulas que no te quedan y tenés que agrandar el ostoma porque hay fuga, cuando tenés presión positiva, están ventilados, entonces no es una buena estrategia si tenés que elegir. Ahora, hay otras veces que los cirujanos hacen unas traqueostomías hermosas con un ostoma muy chiquitito y no tenés ese problema. Pero primero tenés que saber qué equipo quirúrgico tenés. Y lo mismo te pasa en la percutánea, porque la percutánea vos podés tener gente que es muy entrenada y son agujeros chiquititos que no tienen problema de decanulación, vos los llevás hace años viendo y no tenés problema de decanulación, nunca aparece un cartílago, raramente te aparece un cartílago, no es muy importante y no hay granulomas residuales. Y obviamente no tuviste complicaciones ni de neumomediastino, ni de falsa vía, ni de fístulas, y te habla que tenés un buen equipo de hacer percutáneo. Ahora, si el equipo percutáneo, como el equipo quirúrgico, no es bueno porque está en formación, porque es tan amplio y es parte de la capacitación y tiene que tocar
Y entonces ves los problemas de una percutánea en manos no expertas, probablemente te haga estar dando vuelta. ¿Qué hago? ¿Hago traqueostomía precoz? No, no hago, no. ¿Hago traqueostomías así impulsivas? ¿Quiero hoy la traqueostomía o espero qué día está el operador más eficiente? Puedo decir que te haga decir, en el hospital de nosotros usamos percutáneas. Y ya cada vez es más difícil que hagamos decidir hacer una quirúrgica, por más que tenemos buenos cirujanos. Esto es porque hay un muy buen equipo que hace percutánea, pero por la percutánea hemos pasado en la etapa de formación de las complicaciones de hacer falsa vía, pocas, pero las descriptas que hay que pasar por la etapa de formación, de la fístula, hemos pasado por la fístula, y hemos pasado con traqueostomías altas hechas a nivel del cricoide, que te generan lesiones subglóticas. Pero hemos tenido que pasar por todo eso. Entonces, capaz hace unos años no era tan efusivo de que se hicieran traqueostomías, y ahora te puedo decir que sí, hubo que corregir esas cosas. Entonces, no te puedo dar una receta mágica como las complicaciones a largo plazo de las traqueostomías. Tampoco sabés qué tipo de información recogieron, si eran hospitales de gente capacitada, ¿no?, en traqueostomía, cuántos años llevaban de hacer de traqueostomía, para decir que las percutáneas tenían mayor tasa de fallo de canulación por obstrucción que las quirúrgicas. Y estos trabajos están fundamentados en bibliografía de hace 20 años. Está hecho en la actualidad, donde la técnica percutánea está más difundida, donde hay más dispositivos diferentes para hacer traqueostomía percutánea, donde el endoscopio y el ecógrafo entraron como asistidores en nuestro procedimiento. No tengo esa información como para poder decirte, no, seguro es mejor la quirúrgica, no, seguro es mejor la percutánea. Por eso quiero en esta charla de tratar a la traqueostomía, que después nos genera problemas, de cómo se llega a tomar la decisión, por qué. Entonces, ¿por qué se hace la traqueostomía y con qué técnica? No es siempre se usa la mejor, es la que tengo disponible en el servicio y tiene que ver con el trabajo que tengo. Bueno, siguiendo en este planteo que hago, fíjense, con todo lo que dije antes de la decisión de hacer una traqueostomía, que me sirve para disminuir el trabajo respiratorio, disminuir el destete, que bueno, hice afirmaciones al principio que me parece que mejora la mortalidad, que mejora el destete, que la precoz es la mejor. Les pregunto, ¿qué harían si ustedes están a cargo de 2 hospitales? En un hospital hay 9 camas, la mayoría está ventilada, hay un médico de guardia, hay un jefe, hay 2 enfermeras y no hay kinesiólogo permanente o no hay. Y tienen un paciente para hacer una prueba de extubación que ya falló en la previa. ¿Qué harían en el hospital A? ¿Y qué harían con el mismo paciente en el hospital B, donde hay 15 camas, hay mayor cantidad de camas, pero hay 2 médicos de guardia? Como hay mayor cantidad de camas, no están todos ventilados, significa que los pacientes que salen de ventilación mecánica se quedan un poco más de tiempo. Que aparte de haber los 2 médicos de guardia, a la mañana hay planta, hay residencia, no solo está el jefe de servicio, sino que hay jefe de sala, hay 6 enfermeras y hay un kinesiólogo de guardia en el área. Lo que quiero demostrar es que en el hospital B hay mayor carga de trabajo para una segunda extubación con una previa fallida. Ustedes, si trabajan un día en un hospital y un día en otro, ¿tomarían la misma decisión? Bueno, se los dejo como pregunta para que vayan contestando. Yo les contesto mi punto de vista y lo justifico. Para mí no. En el hospital A tengo mucha carga de trabajo en los pacientes ventilados y entregar una extubación en el día donde hay poco personal y poca carga de trabajo sería aumentarle el riesgo al paciente y aumentarle la carga de trabajo de enfermería. Si yo ya sé que falló, probablemente indique una traqueostomía, por más que esté en el día 7, en el día 5 o en el día 10. En el hospital B,
probablemente si esto, con esta cantidad de personal que tengo para trabajar, el mismo paciente que en el hospital A lo mando a traqueostomía, acá a la mañana intentaría una segunda extubación. Digo, mismo paciente, dos escenarios diferentes, pero no de paciente, sino de la carga de trabajo o del escenario donde se presenta, tomaría yo, la misma persona, diferentes decisiones. En uno haría una traqueostomía, podría ser precoz, y en la otra haría una segunda extubación, entendiendo que el fallo de extubación genera aumento de neumonía, aumento de mortalidad, pero le daría una segunda oportunidad porque tengo capacidad de trabajo. Esto es, capacidad de trabajo para decisión. Entonces, ¿cuál es el impacto de la traqueostomía? Bueno, tengo las cosas a favor. Bueno, ¿qué me implica en el grupo que estoy trabajando? No solo en el paciente. Entonces, en algunos tomaría decisiones diferentes. Sí, Maggie, ¿hubo contestaciones? Sí, hubo conversaciones y opinaban lo que vos estabas hablando, que no harían lo mismo, ¿sí? En ambas situaciones, que en el grupo A harían una traqueostomía precoz por una cuestión de falta de personal y por la cantidad de trabajo, y en el grupo B sí harían otra prueba de ventilación espontánea con el tubo endotraqueal. Perfecto. Esto parece una tontera ponerlo así en discusión, pero y no todos miran el alrededor. Entonces la decisión pasa por un hecho singular donde me apoyo en una argumentación de trabajo científico y no doy la vuelta de saber el trabajo. ¿Qué trabajo le estoy dejando, por ejemplo, al médico de guardia? Puedo ser yo, que me estoy dejando yo trabajo, un problema. Pero digo, es bueno que podamos tener este disenso de decir, mira, yo, la misma persona, en este caso ustedes los que contestaron, y los que no pudieron contestar, sepan de que no está mal, de que la misma persona en un lado, un día, una semana dijo una cosa y al mes dijo otra. Es decir, pero ¿cómo? ¿Se contradice? ¿Es ambiguo? No, seguramente puede tener una mirada más allá de este paciente y ve lo que significa en la carga del servicio hacer una traqueostomía. El ejemplo sería de que en estos pacientes del hospital AS, y la caja de paro respiratorio, vuelvo a decir, tendrá la mitad de tubos endotraqueales y la mitad de cánula, porque va a haber muchos cambios de cánula. Y esto significa la carga diferente de trabajo para todo el grupo. Es diferente, no porque sea conceptualmente diferente, pero sí tiene diferencia el cuidado de una cánula de traqueostomía a la de un tubo endotraqueal. Bueno, muy bien, entonces sí vamos por ahí de que no es tan protocolizado el hacer una traqueostomía, sino que tiene que ver en el contexto que me está sucediendo en el escenario que vivo, porque ahí voy a entender las lesiones que pueda tener. A esto es donde yo quiero llevar, de que ustedes entiendan que los problemas que aparecen cuando uno quiere decanular a un paciente traqueostomizado tiene que ver cómo se hizo la traqueostomía, con qué técnica, en qué momento y por qué se decidió hacerla. Porque capaz se hizo tardía porque no conseguían al cirujano, se hizo tardía porque pensaron que se iba a morir, hizo tardía porque había poco personal y había muchos pacientes ventilados, y se hizo tardía con una técnica percutánea porque no conseguían a nadie y no fue el operador más experimentado. Entonces, a eso quiero poner como condimento, cuando después ustedes evalúan a los pacientes con una endoscopia y encuentran lesiones. Dice, ¿por qué pasó esto? Bueno, tiene que ver con todos estos condimentos que lo pongo y no por el hecho de haber decidido hacer una traqueostomía. Bueno, entonces aparece que la traqueostomía precoz y tardía depende. Bueno, traigo este trabajo que es el Trackman para que ustedes se queden tranquilos que lo mejor es depende. No es mejor temprano que tardío. No es que el que la hace tardío se esté equivocando, el que la hace temprano se esté equivocando. Depende. Y este estudio, que es científicamente el que nos da mayor sustento de una buena metodología de investigación, porque la otra eran referidos de casos, eran series de casos, o eran comparativos sin haber tenido un criterio aleatorio, y entonces podía ser inducido a que disminuía la mortalidad, disminuía los días en UTI, disminuía los días en destete. Este estudio aleatorio de 70 centros se aclaran, 59 universitarios, como diciéndole, son centros
de área crítica donde hay formación de médicos, entonces habla que el nivel de cuidados de estos pacientes son altos o que tienen mejores estándares, y bueno, hacen un seguimiento de casi 900 pacientes, dividen 451 en hacer la traqueostomía en forma aleatoria antes del cuarto día, y la traqueostomía tardía a partir del 10º día. Y lo que evalúan es la mortalidad a los 30 días. Lo que se encuentran, que obviamente en el estudio de tempranos, los primeros días se traqueostomizó la mayoría de los pacientes porque era por definición que se tenían que traqueostomizar, y los que encontraron al final de su ventilación o de ese seguimiento, que había 10% de tasas que no se habían traqueostomizado porque habían logrado extubarse. En el grupo tardío, obviamente la traqueostomía empezaba mucho más tarde porque tenía que empezar a partir del 10º día, pero lo más relevante que encontraron es que no se traqueostomizó el 50%. ¿Qué es lo que dejan como mensaje? Es que la traqueostomía precoz o temprana, y esto la hablan, yo espero 48 horas, 72, si el paciente mejora, le hago una prueba y lo extubo. Si este paciente no puede cumplir esa condición de que yo lo estabilicé en 2 o 3 días y ya le puedo hacer una prueba de ventilación temprana, ese paciente lo traqueostomizo. La vía aérea la manejo traqueostomizada. Por esto sustento estos trabajos que dicen, tengo mejor higiene, puedo hacer que se comunique. O sea, si voy a hacer una desvinculación o una ventilación con menor nivel de sedación, lo voy a tener que, se va a poder higienizar, va a poder comunicarse, capaz lo voy a poder hacer fonar a fuga, va a tener menos sedación por esto de tenerlo más despierto, y probablemente menos analgesia, porque va a estar menos disconforme, y probablemente esto me ayude a poder destetarlo. También tiene estos artículos que les dije que demuestran menor trabajo respiratorio, pero bueno, en un paciente que está por salir, el trabajo respiratorio tendría que estar muy al límite para que una cánula sea la causa que ese trabajo respiratorio de la diferencia entre la cánula y el tubo endotraqueal me haga tener éxito. Me parece que necesito mucho más que simplemente una cánula para disminuir el trabajo respiratorio. Supongo que tendrá que ver el trabajo respiratorio en mayor capacidad de la bomba ventilatoria y menor cantidad de secreciones, menor broncoespasmo, un mejor filtro, un respirador con mejor disparo. Tengo un montón de cosas para discutir que la carga de trabajo de un tubo endotraqueal en una cánula no es tan significativo. Son trabajos que tienen ya casi 20, 30 años, donde probablemente el respirador fuera diferente y las técnicas. Pero bueno, puedo aceptar que disminuye el trabajo respiratorio, entonces la traqueostomía precoz me puede lograr. Pero quiero dejar en claro que aquel que haga traqueostomía precoz está escondiendo a pacientes que se podrían haber extubado. Y en este caso, este trabajo deja demostrado éxito. Porque cuando vimos a estos pacientes después de 10 días, la mitad se había extubado. Entonces tenían criterio de extubación, solo había que esperarlo, como habitualmente hacemos en terapia intensiva, entre 10, 14, algunos esperamos hasta 18 días, 20, pero que hay pacientes que se pueden extubar con éxito después de los 10 días. Este es el trabajo que yo siempre utilizo como para dejar demostrado que la traqueostomía precoz no es mala, pero que tiene que ver con que extubo a pacientes que podrían haber sido extubados y les generé una lesión en la tráquea. Pero vuelvo a decir, si estoy colapsado de trabajo, no puedo identificarlo, y yo en 2 o 3 días tengo que bajar la carga de trabajo de la terapia intensiva. Me ingresaron 2 o 3 pacientes difíciles, complejos, no puedo dejar las guardias con problemas de vía aérea. Bueno, la traqueostomía precoz es una estrategia para resolver esto. Ya entonces decidimos entre quirúrgica y percutánea, precoz y tardía. No sé si Maggie vas a preguntar algo. No, bueno. Ahora la decisión es, decidí hacer traqueostomía y elijo hacer percutánea porque tengo un grupo entrenado. La pregunta es, ¿qué es mejor, laringo directa o utilizar algún tipo de asistencia entre fibro o ecografía? Esto es utilizar la dirección a visión directa.
Fíjense que en la época COVID esto no se puede hacer. Fíjense qué exposición hay del operador. Así se hacía la traqueostomía percutánea a visión directa. Un operador con el laringo hace la higiene de la boca y después tiene que retirar el tubo mirando hasta que queden sobre las cuerdas vocales el balón. Esa era la técnica de laringo directa. ¿Cuál es la ventaja de utilizar asistencia? Bueno, la ventaja es, puedo ver el sitio de punción con el endoscopio, puedo manejar si hay sangrado y obviamente puedo objetivar si el pasaje está yendo a una falsa vía. ¿Cuál es la desventaja? Que estoy poniéndome o estoy poniendo un elemento en la vía aérea que me puede generar obstrucción. Estoy poniendo un endoscopio que para poder aspirar tiene que ser de 5 milímetros, disminuye la luz. Obviamente en los pacientes ventilados es generar un aumento de la resistencia, que bueno, en el paciente dormido la carga de trabajo la hará el respirador, pero no se olviden que puede generar resistencias aumentadas, y si no hago una buena programación del respirador, hasta puedo generar hipercambio, ¿no? Si yo hago que tenga dificultad en la constante de vaciado, o sea, que el tiempo expiratorio es insuficiente con el componente resistivo que le agregué en ese momento, y puedo generar hipercambio. Así que eso hay que considerarlo como una desventaja. Y la ecografía me sirve para guiar la aguja, el dilatador, colocar la cánula, o sea, también me sirve para ver que sea evitar la falsa vía, pero también, y esto no lo hace el endoscopio, me da la posibilidad de evaluar las estructuras, tanto antes como durante el procedimiento. Así que esta es una visión de la ecografía, que yo tengo una visión transversa, que fíjense cómo bien se puede identificar a la tráquea y el lugar por donde yo trabajo, que está cerca el istmo y los lóbulos de la tiroides. Esto es por donde yo hago la percutánea. Que la percutánea es una punción y un pasaje de una cuerda de piano con técnica de Sendlinger para dilatar. Significa que es a ciegas generalmente. Utilizo un reconocimiento de la anatomía y hago una punción a ciegas. Bueno, el ecógrafo me puede ayudar en el manejo de estas estructuras que tengo. Este es el corte transverso y este es el corte longitudinal. Fíjense que esto es la laringe, este es el cricoide, y acá aparece en el primer, segundo, tercer, cuarto anillo. Te dicen que hay que hacerlo entre el primero y el segundo y tercero es el mejor, pues imagínense si yo lo hago acá y rompo este cartílago, estoy generando en la subglotis, cerca del cricoides, la posibilidad de una lesión que me disminuzca la luz, o sea, una estenosis subglótica. Así que bueno, el ecógrafo me puede ayudar a tomar esta decisión. Obviamente estaré pasando por el istmo de la tiroides, y esto es lo que uno controla con la ecografía por donde voy pasando. Bueno, entonces, tengo la posibilidad de decidir hacer la traqueostomía, porque ya decidí que necesito en este timing, en este tiempo hacerla, precoz, tardía, decidí que sea percutánea. Percutánea tengo el operador, y ahora el operador me dice, doctor, ¿qué lo hacemos? ¿A visión directa o pido un endoscopista? Cuando uno va a una guía basada en la evidencia de traqueostomía, y esta es una que se ha hecho por las federaciones de terapia intensiva de Latinoamérica, o de habla hispana, porque también España estaba. La pregunta de el uso de ecografía durante o previo a la realización disminuye las complicaciones, la recomendación es no hay evidencia que sirva para disminuir las complicaciones. Recomendamos el uso del ultrasonido para mejorar la precisión en el sitio de punción, pero no la recomendamos como un uso de protocolo, o sea, que yo para hacer la traqueotomía las hago solamente con ecografía. No, te sirve, la recomiendo, y sirve para si vos ves alguna anormalidad o te querés prevenir, pero no que se pide siempre. Esa es la recomendación de los expertos. La segunda es entre percutánea y quirúrgica. No recomendamos una técnica específica, recomendamos la percutánea con el objetivo de disminuir las complicaciones infecciosas. O sea, pareciera que hay más complicaciones infecciosas en la percutánea que complicaciones en la quirúrgica, que la percutánea, que tiene complicaciones de esto que dije, de los granulomas o de las fístulas, no son tan evidentes, por eso esta guía recomienda la percutánea sobre
la quirúrgica. Y por último, pregunta que se hacen también es el uso del broncoscopio. ¿Disminuye el riesgo de complicaciones? Dicen, no existe evidencia para afirmar que el uso de broncoscopia durante la realización de una traqueostomía percutánea disminuye. Entonces, no está recomendado. Significa que si ustedes tienen que hacer la recomendación de los expertos, es que no hay evidencia que habría que hacerla en la translaringia, en la laringoscopía a visión directa, como mostré al inicio, ¿no? Después hablo de lo que pasó en la pandemia, pero lo que quiero decir es, la recomendación antes de la pandemia era de que no era necesario estos elementos. Entonces esto es una afirmación que yo puedo en una recorrida de sala decir, no, mirá, no hay evidencia científica que me diga que hay que usar un broncoscopio, hacer la traqueostomía a visión directa. Ahora, cuando le piden por una encuesta que contesten, ustedes cuando hacen la traqueostomía percutánea, no a los expertos, que no sé si las hacen, los expertos de vía aérea que los llamaron para que hagan la búsqueda. Cuando le preguntan, usted cuando hace la traqueostomía, ¿utiliza un broncoscopio? Esto es en Europa. El 70% dijo que sí. Entonces, por evidencia bibliográfica, te recomiendan que no, pero cuando ellos la tienen que hacer, usan una traqueostomía porque saben que mejora el procedimiento en su estándar de evitar complicaciones. Lo mismo pasa para la ecografía. Entonces te recomiendan que no lo, digamos, si vos tenés que pedir un endoscopio o pedir una ecografía para hacer la traqueostomía, un editor te va a decir, no tiene evidencia, porque mire esta guía que le dice que no es recomendable. Bueno, pero yo quiero evaluar, yo quiero mejorar y que no tenga riesgo el paciente. Bueno, pero no tiene evidencia, así que no se la puedo asistir. Pareciera como que ese es el concepto de que no es necesario, pero cuando en la práctica cada uno la tiene que hacer, usa los elementos que asisten y mejoran el pronóstico de cuando uno hace la traqueostomía. Y entonces, en un rato, ahora voy a pasar a hablar qué pasó en la pandemia. Aparece la pandemia y no solo fue un caos en ventilar los pacientes y en intubar, sino que también apareció en la traqueostomía. Claro, los pacientes al principio estaban intubados. Bueno, al mes apareció que había que traqueostomizarlo, así que tanto Europa como Estados Unidos comenzó a hacer guías a ver qué hacían para traqueostomizar a los pacientes, porque obviamente trasladar a los pacientes COVID con el desconocimiento que había, no querían llevarlo a quirófano, por lo tanto ya les contesto la primera pregunta. ¿Quirúrgica o percutánea? No. Si se fomentó una técnica, fue hacer percutánea sobre la quirúrgica, porque el cirujano necesitaba muchas cosas para hacerla en quirófano, entonces era más fácil hacer percutánea. Así que en percutánea, la primera pregunta era técnica, percutánea. La segunda es ¿cuándo la hago? Y entonces comenzó a verse cuál es la carga viral de los pacientes que tenían diagnóstico de COVID cuando estaban ventilados. Entonces comenzó a ver, este es un gráfico muy conocido que comienza a demostrar que la cantidad de PCR detectable positivo que podían tener los pacientes iba disminuyendo con los días de ventilación mecánica. Y era ínfimo, por eso nosotros después utilizamos como justificativo de alta, al día 20, día 25, al principio se decía día 28, pero después fue día 20-21, la carga viral era baja. Entonces, si yo tengo que hacer una traqueostomía, o sea, voy a estar expuesto a la vía aérea, ¿cuándo voy a tener menos posibilidad de contagiarme con todos los elementos de protección que se pedían en aquel momento? A partir del día 20. Entonces, ¿cuándo es el timing de la traqueostomía? Que ya sé que la técnica es percutánea, es en el día 20. La precoz no existía. La precoz también dejaba definido que los primeros pacientes COVID tenían mortalidad alta, entonces no se traqueostomizaban porque es como que había que esperar que el paciente iba a ser un sobreviviente. Entonces vos tenías pacientes que tenían un bajo proceso inflamatorio y resolvían, a vos te entraban en el día 10, 12, 14, 16 de infectado, vos a los 7 días ya lo tenías resuelto, ese paciente no iba a traqueostomía porque salía de la ventilación mecánica, se podía extubar. Entonces, hubo un primer concepto de los pacientes no hacerle traqueostomía precoz para poder darle la posibilidad de extubación. Y después, si este paciente era el que tenía complicaciones, era el que tardaba más porque tenía los trastornos vasculares, porque hacía el fallo renal, y entonces te encontrabas
en el día 28 de internación y en el día 28 de PCR positivo y en el día 21, en el día 20 de ventilado, se hacía la traqueostomía. Ese fue el concepto que se manejó en el peor momento de las traqueostomías, intentando de que las traqueostomías fueran percutáneas. En el día 20 se hacía en terapia intensiva, se hacía con protección como era para intubar a los pacientes, y se pedía una variación en la técnica que era no usar la pinza de Grips, no usar dilatadores, sino hacer el paso en una sola maniobra, que es con el cuerno. Así que apareció la técnica de punción, dilatación, con un cuerno y en un paso pasar la cánula de traqueostomía, con la condición de ventilación mecánica de apnea. O sea, el paciente tenía que estar relajado y durante la transición de la punción, la dilatación y el retiro del tubo era en apnea, lo cual hacía que los operadores tenían que ser experimentados, porque esa apnea, que era de entre 1 y 3 minutos, y depende de la dificultad que uno tuviera, podía llegar a 5, generaba complicaciones. Entonces, obviamente, no siempre se podía respetar, pero bueno, si yo tuve que variar algo en la técnica, es en hacer esta técnica de un paso con el paciente relajado con apnea, o sea, apagado el respirador para que no hubiera la nube de esta poca carga viral. ¿Cómo terminamos últimamente? Últimamente se hacía más precoz. Apareció que en el medio de la pandemia, donde había muchos pacientes, realmente la traqueostomía te resolvía la extubación, que la extubación también era riesgo de aerolización. Así que fue variando la conducta, pero en el medio de la pandemia, en el momento inicial, este gráfico demostró el por qué la traqueostomía se hacía en el 20º día, cuando no era la recomendación, o después del 20º día, y la conducta era hacerla percutánea. Por lo tanto, si uno quiere resumir, cuando uno hacía la traqueostomía precoz era para beneficiar a los pacientes, y cuando uno hacía la traqueostomía tardía era para beneficiar al staff o al personal. Entonces, si yo hacía la traqueostomía en el día 15, en el día 10, estas eran precoces, y cuando yo la hacía entre el 20º y 25º día, estaba tratando de que la técnica que yo utilizara beneficiara al staff que tenía de por sí la posibilidad de que ya estuviera sin aislamiento. Bueno, este es uno de los trabajos que conceptualmente trató de dar esta información. Y entonces, fíjense, si uno lo puede poner como que uno elige el día 20, el día 14, las causas de por qué uno terminó eligiendo en la pandemia la precoz y la tardía. Y fíjense que acá abajo estaba ese puesto de discusión que dije de las dos terapias intensivas, y que tiene que ver con este concepto de por qué decido hacer una traqueostomía percutánea temprana o una traqueostomía tardía quirúrgica. Tiene que ver con la capacidad de trabajo de la UCI. Y esto tiene que ver con la visión lateral que yo tengo, no solo del paciente, sino de la carga de trabajo que tiene esa sala o la terapia intensiva. Por eso traje estos gráficos para conceptuar, que fue la discusión del año. Entonces, empecemos con un caso después de todas estas argumentaciones que voy poniendo en la toma de decisión. Y lo ideal es esto. Yo hago una extubación. Esta extubación la vamos a mirar con el endoscopio porque era un fallo previo. Es un paciente neurológico. No sabía por qué fallaba. Hablaban de estridor por manejo de saliva, de secreción. Mucho no entendía si realmente era un componente de trago, de protección de la vía aérea, o tenía que ver con algo obstructivo. Lo concreto es, todo este es el tiempo que uno se queda mirando y ve, por definición diría, sí, las cuerdas vocales están lesionadas, ulceradas. Hay cierta permeabilidad que yo no sé si la puede sostener en el tiempo. Bueno, vamos a mirar con el endoscopio y vamos a pasar más allá de esto. Veo que a nivel de detrás de las cuerdas, o sea, subglótico, hay como un molde del tubo endotraqueal, está inflamado, ulcerado. Todo lo subglótico ahora lo veo que está inflamado, y después la tráquea está bien. No hay ni lesión del balón, no hay lesión distal, no hay colapso dinámico. Bueno,
pareciera que es algo de la vía aérea. ¿Y de qué vía aérea? De lo subglótico. Bueno, uno puede tomar una decisión de quedarse un tiempo, uno puede pasar corticoides o decir, no, esto es fallo. O sea, la laringe está poco respondedora y tiene una lesión sobre las cuerdas vocales. La decisión es hacer una traqueostomía. Bueno, ¿por qué? Porque haré a esta laringe descansar, que se pueda restituir. Bueno, esta es la endoscopía que sigue 15 días después de tener traqueostomía quirúrgica, donde estoy haciendo la endoscopía de control para decanular. ¿Por qué? Porque yo tenía esta lesión subglótica, no sabía cómo evolucionar. Bueno, entonces estoy mirando, miro la laringe, ya recuerdan ustedes que importante es ver cómo protege la laringe, veo que hay algo de saliva, pero fíjense que la laringe está alta, que responde a los tragos, que constantemente está tragando y limpiando, que tiene buen cierre glótico, que las lesiones que vi en ese momento sobre las cuerdas vocales ya no están en etapa de cicatrización, que ahora voy a pasar a ver, y todavía hay algo de engrosamiento, pero no hay proceso inflamatorio. Esto es subglotis y acá tengo el cricoides. Obviamente el paciente está con anestesia local, pero despierto. Veo el cricoides, veo el primer anillo, veo el segundo, y a este nivel está la traqueostomía, que esta es una traqueostomía que les dije quirúrgica. El paciente está tosiendo, por lo cual me beneficia porque yo puedo ver el colapso que tiene. Sí, tiene anestesia la laringe, la tráquea no, así que tose cuando estoy ahí. Y esta es una endoscopía del mismo paciente, pero al revés. Me meto por el ostoma hacia la laringe y puedo ver en forma retrógrada cómo cierran las cuerdas vocales. Y bueno, ver también el proceso de cicatrización, que lo veo que también es adecuado, así que posterior a esto, la paciente es decanulada. Bueno, este es el ideal. ¿El ideal de qué? De que un paciente, independientemente por la condición que les dije, porque lo quise destetar, porque tiene fallo de exudación, porque había mucha carga de decidí hacerle traqueostomía, precoz, tardía, quirúrgica, percutánea, decidí hacer una traqueostomía. El ideal es yo de trastornos deglutorios o lesiones que son subglóticas, las dejo descansar con una traqueostomía, saco al paciente de área crítica, lo saco de la situación crítica a una más estable, terapia intermedia, en piso, los centros de rehabilitación, y después me planteo una estrategia para decanular. En este caso se usó el endoscopio, se encuentra que la lesión que estaba tiene una buena evolución, no está yendo estenótica, está permeable, habla y traga y maneja la saliva, el paciente se decanula. Este es el ideal de los pacientes traqueostomizados, se logran decanular. Cuando uno lo ve en la estadística, bueno, hay que ver qué grupo miran, menos del 5% tienen problemas tienen dificultad para decanular. O sea que la idea mía, no sé en qué circunstancias lo traqueostomizan, pero mi primer concepto es que la mayoría se puede decanular. Ahora, Dami, mientras estaba con la cámara... Probablemente tenga mucho éxito de decanular a los pacientes. Si yo decanulo a los pacientes que tienen ARM prolongado y traqueostomías tardías con varios fallos de extubación, probablemente tengan más lesiones de la vía aérea y tenga dificultad en la decanulación. Conceptos generales que le voy dejando. Dami, mientras este Entonces, paciente... ¿qué me puedo encontrar cuando hago la traqueostomía? Me puedo encontrar con esto, con que no es el sistema, el video que me muestran promocional de la percutánea, sino que encuentro todo un lecho de mucosa anfractuosa, congestiva, reblandecida, malásica, donde uno hace la punción con la cuerda de piano. En este caso, ustedes se darán cuenta, estoy guiado por un endoscopio, ¿no? El endoscopio retiró el tubo y está mostrando punzar en hora 12, o sea, bien en la parte anterior. No logró que sea entre los cartílagos. La técnica dice que tiene que ser entre los cartílagos. No lo logró. Punza, y es una zona tan blanda que no lo puedo percibir, y punzó a través del cartílago. Sobre este cartílago, que está el teflón, ahora se va a pasar la cuerda de piano. La cuerda de piano tiene que ser dirigida. Bueno, a veces
si el operador no está entrenado, puede dirigirse hacia arriba y no lo percibe. El entrenado lo percibe. El no entrenado, con un endoscopio, le avisa al operador: mirá, tu inclinación del teflón no es adecuada porque la cuerda de piano se fue para arriba. Ahora, el endoscopista, que tiene la dificultad del sangrado, por eso a veces se ve nublado, no se ve bien, le avisa que la cuerda de piano está yendo hacia carina y probablemente hacia el bronco fuente derecho. Y ahora, al tener esa guía, que es lo que le dije que es fundamental, la técnica percutánea lo que tiene es punción y pasaje de una cuerda de piano, que es un poco más gruesa que lo de la vía central, que es la técnica de Selinger. Ahora que uno está en la vía aérea, en este caso está confirmado que está punzado la tráquea, lo que uno va a hacer la dilatación. Esto es la primera dilatación, que es pequeña. Fíjense qué blanda que quedó la tráquea, que uno está tocando la pared posterior. O sea que si el operador no está entrenado en hacer el procedimiento, la primera punción del Avocat puede lacerar la pared posterior. Bueno, todo eso es lo que hace que un operador sea experto o no. Entrenarse lleva alrededor de 60 traqueostomías a hacer. Durante las primeras 60 traqueostomías aparecen las complicaciones. La técnica uno la aprende en 20 traqueostomías, pero las complicaciones y el resolverlas o identificarlas, a veces resolverlas necesitas un cirujano, son 60. Como para tener en claro, a veces tarda años alguien en hacerse un experto. Bueno, esta es la técnica con una pinza de Grips, que vieron que ya entró y hizo una dilatación en una sección. Ahora va a cambiar el eje y hace la segunda. Bueno, en el video que les pongo de acá es la parte externa y esos son los dos ejes que se hacen. ¿Ve cómo se mueve la mano para hacer dos ejes de dilatación? Y la cuerda de piano es la que siempre identifica que está el operador en la vía aérea y que tiene que pasar algún tipo de introductor. Este se los toma formado recientemente, que esa es la gasa, y ahora está la gasa, pues está tapando, y ahí pone la cánula con su tutor para poder pasarla. Fíjense qué anfractuosa o qué lesión que tiene ese ostoma inicialmente, que es traumático. Bueno, todo eso tiene que cicatrizar. Lo más común es que cicatrice sin ningún tipo de granuloma. Pero tienen que entender que el lecho es anfractuoso y está congestivo. Bueno, entonces uno dije que la mucosa no es lo que pasa en los videos, siempre en los pacientes ventilados, imagínense que si uno está muchos días ventilado, la mucosa va a estar débil, malásica. El otro problema de la mucosa y la malasia y donde estén las lesiones es donde yo punzo. Si yo no utilizo un endoscopio y una ecografía, vuelvo a decir que uno piense que en esta punción, si vuelven a ver, si no me dicen los pasos de vuelta, había entrado delante del cricoide. En este caso, siempre, en este caso estoy yo haciendo la endoscopía, dejo que el operador perciba que porque tiene que entrenarse, que se equivoca en la elección del lugar. Él cree que está entrando en el segundo anillo y está entrando en el cricoide. ¿Por qué es este error? Porque le tienen mucho temor a acercarse al hueco supraesternal, que es donde está la tiroides. Entonces, como tienen mucho miedo de entrar sobre el istmo, siempre son altos. Y al ser altos, fíjense, 2 veces la punción la hizo sobre el cricoide y ahora está sobre el primer anillo haciendo la punción. Como está retrocediendo a lugares más atrás. Por ejemplo, acá, detrás del primer cartílago, entre el primero y el segundo. Este es el teflón, este es el pasaje de la cuerda de piano. Otra vez el endoscopio muestra que la cuerda de piano esté profunda para que no tenga dificultad
en el trayecto cuando hay que hacer la dilatación, que no tenga curvatura, que no tenga algún tipo de resistencia, porque después todo se hace montado a la cuerda de piano. Ahí está confirmado, cuerda de piano sobre bronquio fuente derecho, tiene la vía aérea guiada con la cuerda de piano. Y ahora a través de esta cuerda de piano es donde uno va a hacer la dilatación para llegar a la pinza, al cuerno, al tornillo, lo que quieran. Otra vez, fíjense, está haciendo fuerza el operador y se colapsa. El operador pierde visión y tiene que estar constantemente aspirando, intentando tener visión, porque se la tiene que dar al operador. Seguimos con otro video. Otra vez la cuerda de piano que puede ir, si uno puso mal el teflón, hacia arriba, y eso es uno de los errores cuando se hace a ciegas. Pero lo que quiero mostrar acá es, fíjense que por más que se punzó y se controló por endoscopio, se entra otra vez por cartílago y la respuesta de este paciente fue rotura de cartílago. O sea que esta traqueostomía no está haciéndose en la membrana entre los cartílagos, sino que se está haciendo en la rotura. Bueno, pero doctor, usted dijo que en la quirúrgica también hay rotura. Sí, pero la ventana se saca. Acá el cartílago, uno entró a la luz, que lo estoy viendo acá, pero el otro queda con su borde libre. Significa que va a cicatrizar reparándolo. Si yo aparte le pongo una cánula, va a tener una guía de cómo reparar, y eso va a ser un futuro granuloma. Dami, Bueno, entendiendo que de las elecciones quirúrgicas la percutánea es la que la bibliografía deja duda de que esté teniendo más lesiones, en la actualidad se está usando mucho más percutánea, y en la pandemia les dije que fue la técnica recomendada, nos aparece siempre la decisión, ¿qué vamos a hacer cuando a los pacientes que decidimos traqueostomizar con esta técnica y con el timing que haya decidido hacer, en la decanulación? Entonces, lo primero que siempre tengo que pensar cuando decanulo es, el paciente necesita el ventilador, para eso es tiempo. Me tomo 2 días de que esté en cánula de traqueostomía desconectado, me tomo 3 días, me tomo una semana. Yo me confío de que el paciente no necesite más la presión positiva. Entonces empiezo a pensar en decanular. Para decanular, lo primero que hay que evaluar siempre es el trago, a diferencia de lo que es el tubo endotraqueal cuando lo tengo que extubar. Entonces, la técnica más económica y accesible que tengo como rápida es evaluarlo a través de un Blue Test modificado. Esto es, con la cánula de traqueostomía, la puedo hacer con riesgo o sin riesgo. Con riesgo de que se aspire, desinflo el balón, porque no tengo otra cánula que una cánula con balón. Sin riesgo es utilizar una cánula con aspiración subglótica. Esto implica de que mi estrategia tendría que ser que yo tendría que tener disponibilidad para decanular a cánulas con aspiración subglótica. De ahí voy a tener una respuesta que maneje o no la saliva, y posteriormente haré la prueba de permeabilidad. La prueba de permeabilidad es si tiene fuga o no, y esto será poniendo oclusión en la cánula y ver si pericánula puede respirar el paciente. Si estas dos pruebas son a favor de la decanulación, le sacaré la cánula, y será como el caso que mostré en un principio del ideal, que con una prueba de Blue Test y un balón tapado, la mayoría de los pacientes podría decanular. Ahora, podría tener problemas en la deglución y problemas en la permeabilidad. El endoscopio es una prueba, es una ayuda. En este caso, el endoscopio demostró que tiene una lesión subglótica. Esta lesión subglótica que le da entonces el paciente tiene una estenosis subglótica, pero maneja saliva. Lo he tenido canulado, lo tengo sin balón, porque por permeabilidad tengo la vía aérea
controlada con una cánula sin balón y sé que maneja la saliva. Así que la decisión para solucionar de decanularlo va a ser ponerle transitoriamente un stem. Como está canulado y la lesión es subglótica, la forma en que en el muñismo nosotros manejamos esto, para que el paciente tenga posibilidad de recuperación, es colocar un Montgomery. Repermeabilizamos la vía aérea con una prótesis que llamamos abierta. Y este es el procedimiento. Se hizo la dilatación con el broncoscopio rígido. Fíjense que queda todo un lecho anfractuoso, todo irritado y seguramente va a formar otra vez una estenosis. Entonces, como esto hay que enfriarlo, esto hay que dejarlo que cicatrice, le vamos a poner un tutor y este tutor es el Montgomery, que ya lo hemos hablado varias veces, que es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, en este caso se repermeabiliza y se deja un stem abierto. Como tiene manejo de la saliva, por eso podemos usarlo abierto, para que el paciente hable y siga comiendo y esté permeabilizado. No que use más la cánula y dejarle la estenosis arriba. Entonces, esta es la colocación del Montgomery, que se coloca por el ostoma. Una parte es distal, que va a la tráquea distal, y una parte es proximal, que ahora con una pinza lo vamos a llevar a la laringe. Esta es la solución puente a los pacientes que tienen problemas de estenosis subglótica y lo quiero decanular, porque lo dejo lo más parecido a una vía aérea permeable, porque lo voy a dejar que respire por arriba, que hable y que coma. Y doctor, ¿y esta lesión? Esta lesión ya dijimos que hay que esperar que se enfríe y se deja en un segundo plano, porque son las lesiones más complejas para solucionarlas quirúrgicamente. Así que dejamos que el paciente en un año se restablezca, que vuelva a su vida normal y con buen performance de su capacidad respiratoria y física, trabajamos sobre la laringe porque es el último problema que queda para resolver. Entonces, si el problema es fallo de decanulación por ser permeable, y no es permeable porque tiene una estenosis subglótica o tiene colapso dinámico y maneja la saliva, la solución es una prótesis abierta de tipo Montgomery. El segundo inconveniente que nos queda es si el problema es deglutorio. Entonces, si el problema es deglutorio, no puedo volver a utilizar la laringe, y para estos casos es que uno tiene que decidir qué cánula lo va a dejar para reentrenar a los pacientes que quedan canulados. Entonces están las cánulas que ustedes conocen, común, con balón, simples, o las que tienen algunas posiciones adecuadas por si es obeso, por si tiene cuello largo, cuello corto, si necesita espiralada porque tiene sifosis. Cánulas con endocánula con balón, cánulas con endocánula con aspiración subglótica, o cánulas con endocánula y sin balón. Todo eso va a necesitar tomarse la decisión en cómo voy a rehabilitar al paciente. Nuevamente, cuando uno hace una traqueostomía, está trabajando sobre estas lesiones, subglóticas. Por lo tanto, las lesiones estáticas y dinámicas de la lesión laringea, si maneja la saliva, podemos decanularlo con una prótesis, y si no maneja saliva, hay que colocarle una cánula que lo beneficie en la rehabilitación de la deglución, y después pensar en la permeabilidad. No sé si Maggie, ¿querés hacer algo? Sí, ¿me escuchás bien ahí? ¿Me escuchás a mí? Yo acá pongo que es el caso. Este es un paciente que está con 5, 8 de presión de soporte y 5 de PIP. Esta es la extracción de la cánula. Para los que no estuvieron la semana pasada, este es uno de los casos que habíamos visto, que tiene pared posterior.
Entonces, en el proceso de decanulación, que lo estoy haciendo con el endoscopio, mi primera decisión es si tiene alteración de la permeabilidad en forma estática o dinámica. En forma estática, podríamos decir, para mí no, tiene una disminución de la luz, pero que no la tiene que comprometer para estar caminando, capaz para una actividad física importante. Y la segunda es que tiene esta lesión de pared posterior que le da un componente dinámico, que acá lo veo. O sea, ella lo tiene traqueal y bronquial. Y la dificultad de su salida del respirador y obviamente de canular tiene que ver con este componente dinámico de la vía aérea, y eso era su fallo en la permeabilidad, porque era dinámico, no era estático. Ahí te escucho. Gracias, Dami. No, quería hacerte algunas preguntitas. Por ejemplo, en el primer video que vos pusiste que sabía que le habías puesto la cánula, que tenía ese edema subglótico, y en las traqueostomías percutáneas, ¿se manejan ustedes mientras tanto colocar corticoides como para evitar las lesiones de la percutánea? Y en el primer caso, para disminuir ese edema subglótico que tuvo. No lo pondría como que es el tratamiento. Digamos, las lesiones subglóticas que tienen fallo de extubación, siempre se les da corticoide, pero en etapa aguda no hay respuesta, y de por sí hay un montón de trabajos que en los fallos de extubación el corticoide no mejoran. Algunos que dicen que hay que darlo 48 horas antes, pero todos estos estoy hablando que son refractarios al corticoide. O sea, las decisiones de lo que sucedió y por qué terminaron traqueostomizadas fueron porque son refractarias a corticoide. Y si mirás la endoscopía, tiene lógica. No era un proceso solo inflamatorio. Sí, tiene un proceso inflamatorio, pero es mínimo. Y utilizar para tener menos inflamación en la percutánea, porque asumo que es agresivo, tampoco, no está descripto usar corticoide en forma preventiva. Está bien. Y vos sugerís que capaz uno como terapeuta tendría que probar al paciente intubado en situaciones más, estando hemodinámicamente bien, como para poder avanzar, ¿no? En que estamos en un proceso de extubación, hacerles otro tipo de terapéutica como para someterlo más a una realidad, como para evitar llevarlo a una traqueostomía. Y justo la charla de hoy es de traqueostomía, esto iría en contra de la charla, pero sería romper un paradigma. Traté de ser bastante equitativo en entender la traqueostomía precoz, que la utilizo muy poco en el servicio cuando está abrumado, porque es un servicio con bastante gente, por lo cual no tengo esas situaciones de dificultad. La puedo haber visto en la pandemia, en los brotes, y ni así en el segundo brote, que fue muy complejo, con gran cantidad de ingreso en pocos días, tampoco utilizamos esa técnica de alivianar el trabajo de la vía aérea haciendo traqueostomías. Entonces, es difícil porque lo voy a contestar desde el punto de vista que yo no comparto la traqueostomía precoz, y yo comparto mucho más hacer extubaciones, tal es así de que el endoscopio es una de las cosas que me ayuda a hacer las extubaciones más tardías y segundas extubaciones o terceras extubaciones, para entender. Entendiendo que desde este punto de vista voy a hablar, creo que cuando alguien pregunta si la traqueostomía mejora el destete, es porque uno tiene un preconcepto de que yo muevo más rápido a los pacientes que están canulados que intubados. Es como que el tubo endotraqueal me dice que el paciente está más grave. Pero por el otro lado, la traqueostomía la decido yo por necesidad, porque creo en la precoz y creo en la tardía. A ver,
para tratar de ser claro. Si yo utilizo precozmente la traqueostomía, y vieron en el trabajo Trackman que se podían extubar pacientes, pero no los veía porque los traqueostomizaban. ¿Por qué los movían más rápido? ¿Porque estaba traqueostomizado o el paciente estaba en condiciones de ser movido? Yo creo que estamos en esa dificultad, de que pensamos que el paciente, como está intubado, no se puede mover, porque es muy riesgoso el tubo endotraqueal. En vez, cuando están canulados, no son tan riesgosos. Me parece como que la traqueostomía tiene una carga emocional por encima. Entonces, cuando vos preguntás a la gente si la traqueostomía desteta, mejora el destete, te dicen que sí, mejora la mortalidad, te dicen que sí, la precoz es mejor que la tardía, te dicen que sí, porque es como que tiene una carga impuesta a hacer la traqueostomía, donde toda la hora estuve charlando que la decisión pasa por el operador según el escenario que tenga. Disponibilidad de qué tipo de técnica quirúrgica, disponibilidad de cantidad de trabajo en la sala para hacer la traqueostomía, y después la condición de la traqueostomía, porque esa RM es prolongada. De ahí es donde me parece que si tu pregunta trato de darle una respuesta, y yo no sé si uno empezaría a hacer la rotura de un paradigma y decir, capaz tendría que mover los pacientes con el tubo endotraqueal, pero bueno, imagínate que te pueden volver loco, te dejan a lo sumo sentar a los pacientes intubados para hacer una prueba, para hacer una extubación. Imagínate que digas, bueno, lo voy a bajar a un sillón intubado, pero si no lo extubaste, no, lo quiero bajar antes, qué sé yo, para ver, pero ¿para qué vas a trabajar los motores si todavía te falta sacarlo al respirador? Contestarte que capaz sí, pero es una rotura de un paradigma. No lo puedo recomendar. Y lo hablo desde este punto de vista que para mí también es un conflicto. O sea, no es una opinión formada de un grupo de expertos. No, además que, como vos decís, depende también del contexto en el cual, en qué situación, en qué terapia estemos y el recurso humano y todo lo que tengamos. Sí, te estoy hablando de una terapia intensiva con kinesiólogo, con gran carga de médicos a la mañana, donde a la mañana clínicamente el equipo decide que el paciente está estable, aunque está intubado, pero denota que todavía no lo puede hacerle la prueba de tubo en T. Bueno, ¿por qué no lo puedo sacar de la cama con el tubo? Claro. Sí. Bueno, esa sería la pregunta. Bueno, seguramente alguno contestará que alguno lo hace, pero no es una etiqueta que el paciente no se puede mover, que todavía tiene que tener monitoreo las 24 horas, no lo saquen de la cama, que probablemente se hipotense, que capaz se marea, lo tienen muy analgesiado, sí, analgesiado con derivados morfínicos, entonces tiene poca respuesta. Ahora no sé por qué cuando están traqueostomizados ya no le dan más fentanilo, se traqueostomizó, 6 horas antes tenía goteo de fentanilo, 6 horas después no tiene más. Sí, Y tal cual. bueno, por ahí es donde ronda el planteo mío. Sí, acá, por ejemplo, dicen, ¿no? Contar con protocolos de sedación, de analgesia y delirio, aunque tenga la cánula, ¿no? También, por supuesto, con lo que decía. Por eso digo, si estamos en este proceso de a los canulados, y venimos luchando hace 20 años, los tenemos que tener despiertos por más que estén ventilados, imagínate si eso lo podemos trasladar a los pacientes que están ventilados en asistida en presión de soporte con un tubo endotraqueal en el 10º día. ¿Tiene fallo de extubación? No, no tiene. Lo que pasa es que, no sé, tiene blancos altos, hizo fiebre, no lo voy a extubar, no sé, todavía tiene debilidad. Bueno, ¿tiene debilidad? ¿Lo bajo de la cama? No, tiene debilidad. Entonces te lo dejan en la cama, y como está con tubo endotraqueal y está en la cama, debe tener, porque el tubo endotraqueal debe doler, entonces le dan el derivado morfínico. Sí, pero con la cánula y el balón no. Pero a Dios gracias, 30 años después logramos de que hay pacientes, y obviamente lo ha demostrado los centros crónicos, cuántos pacientes están canulados y no tienen, pero ni aspirina, no tienen ningún analgésico de AINE. Se sacó ese miedo, porque viste que también en terapia había que los canulados, bueno, eso ya se sacó. Tal es así de esta afirmación que nos reímos, ¿no? 6 horas antes tiene fentanilo, 6 horas después de la traqueostomía no lo tiene. Como si el tubo es el verdadero generador de dolor. Yo no sé si es así, pero bueno. Sí, después, bueno, también comentaban que también a veces esto de traqueostomía precoz o tardía va a depender
de la patología del paciente, por ejemplo, un paciente con traumatismo craneoencefálico o neurológico que uno sabe que va a estar mucho tiempo en ventilación mecánica, que vos sugerís una traqueostomía precoz. Sí. Obviamente, si utilizo una traqueostomía precoz, probablemente decanular sea fácil, que eso es lo que quiero dejar como concepto, ¿no? Puedo decanular en terapia intensiva. Digo, no me lo voy a plantear como algo dificultoso. Sí, sí, tal cual. Sí. Y no, después decían, por ejemplo, en el primer video que vos mostraste de todo el edema subglótico que había, que después entraste por el ostoma, que se veía bastante saliva, que si capaz ese paciente había que trabajar un poco más todavía con la parte deglutoria antes de decanularlo. Sí, supongo que sí. Está buena la observación, es finita, ¿eh? Es finita, ¿eh? Sí. Como no tenía catarro, aceptamos de que era segura. Por lo cual, ¿por qué es un concepto finito? Porque el endoscopio me lo mostró, pero me costó mucho verlo. O sea, tuve que ir por abajo con la cánula. Lo cual no sé si yo con el endoscopio la dejé disfuncionante algo, pero lo concreto es que ella lo observó y eso está bien. Eso se anota, y si la paciente presenta bronquitis, sí, será poco, pero demuestra que no lo está tolerando porque hace bronquitis. Si la paciente no hace bronquitis y con ejercicios no tiene voz húmeda, yo no sé si es lo que siempre tuvo ella. Entonces, es muy bueno verlo. Es uno de los casos que te demuestra que hallás o encontrás una normalidad, pero no significa que eso no puedas progresar. Esto sería el mismo ejemplo de un blue test tardío, donde un día te aparece sí, otro día te aparece no, y aparece la discusión. Hiciste mal el blue test. Y no, qué sé yo, un día estaba más dormida, un día dormí mal, me acomodaron mal, hice mucho ejercicio, me cansé y me pasó un poquito de saliva. Como estaba teñida, se ve, blue test tardío. Y eso implica toda una discusión en la decanulo o no la decanulo. En este caso, está muy buena la observación, está muy bueno que estemos hablando a este nivel de discusión. En la práctica, nosotros a esto esperamos al paciente y le damos la oportunidad, o sea, lo decanulamos. Está bien. Sí. La mayoría de las veces, la mayoría, te podría decir casi el 100%, lo resuelven solo, porque los mandás a ver, si yo cierro el ostoma, le voy a dar la presión subglótica, entonces asumo que todo lo que va a hacer es todavía mejorar, no empeorar. Entonces la mando, le voy a devolver la presión subglótica, la mando a hacer mayor actividad, no tendría que hacer efecto. Si no me lo hizo ahora, sin presión subglótica, con esa mínima aspiración, no me generó bronquitis, la dejo. Lo tomo como un hallazgo, que es esto, los hallazgos de anormalidades no implican que me van a cambiar en el protocolo. No es lo mismo es temprano. Sí, totalmente. Entonces el endoscopio te muestra mucho más, pero te deja todo este movimiento el endoscopio. Sí. Más en las traqueostomías, que quise poner en el contexto que se hacen las que bueno, ahora por la hora no lo vamos a terminar, que es que tiene colapso, como maneja la vía aérea, si no puede salir el ventilador, Montgomery. Entonces volvemos, ¿qué respuesta tengo? Si tengo un problema de permeabilidad estática por estenosis subglótica, que son las que aparecen, o dinámico, lo resuelvo con un Montgomery y lo paso a lejos. Y si tiene un problema de trago, que eso es lo más importante, evaluar si hay problema de trago, no, la tengo que dejar con una cánula. ¿Y cómo dejaría una cánula donde rehabilitar? Todos sabemos que rehabilitar un trastorno deglutorio nos lleva 7 días. Estamos hablando de que voy a posponer de canularla 1 mes, 2 meses, 3 meses. Me planteo ese escenario, tengo que trabajar con cánulas. ¿Qué cánulas? Tendré que tener cánulas especiales. Entonces, no podré trabajar, porque si yo trabajo con una cánula común, desinflo el balón y no tengo ningún mecanismo de protección, excepto que ponerle PIP, qué sé yo, ponerle fuga. Pero si
quiero trabajar en un paciente en rehabilitación, lo quiero mandar al gimnasio y ya con presión atmosférica, tendré que disponer de todas estas cánulas que se valoran, que sirven como herramienta y tengo que estar entrenado. ¿Por qué? Porque no maneja la saliva. La saliva, Sí. no comer, ¿eh? La saliva estamos, ¿eh? Entonces no pienso en Montgomery, porque si no aparece que todos los que no se pueden decanular, todos tienen que pasar por una prueba de Montgomery. Sí, tienen que pasar si es un problema de permeabilidad, no si es un problema de trastorno de glúteo. ¿Está? Ese es el concepto que queremos dejar. Y te hago una última preguntita que me parece interesante. Si llega un paciente neurológico para un cambio de cánula a una guardia, ¿qué profesional debería realizar dicho recambio? El más capacitado. Y depende si es urgente o no. Se supone que, no se supone, primero hay que saber, depende si es una cánula que ya ha mostrado dificultades, no las demostró, si tiene historia de dificultades o no, si tiene muchos recambios o no, por qué llega a la guardia. Porque capaz llega porque está obstruido, uno le saca la cánula y resuelve el problema. En la mayoría de los hospitales, en la guardia, el más capacitado es un cirujano. Ahora, te podría decir que también un terapista, pero bueno, esto implicaría que habría que llamar al terapista, que también está capacitado ahora, porque maneja muchos pacientes canulados. Entonces, lo más común cuando nosotros, los pacientes nosotros del Muniz, que tienen que ir a sus hospitales cerca de su lugar de residencia, que nos comentan siempre, es el cirujano que lo resuelve, y algunas veces el terapista que baja porque no hay cirujano, pues está operando, pues no lo pudieron encontrar, y el terapista resuelve el recambio de cánula, que ya dijimos, recambio de cánula dificultoso, hay que colocar un intermediario que sería la guía de Eichmann, una sonda dura, para cambiar la cánula. No, buenísimo. Pero sería el profesional más apto. Lo pongo acá, que el empírico más apto va a ser un cirujano. Claro, buenísimo. Bueno, todos te agradecen excelente la disertación, con un montón de preguntas también, qué tipo de cánula, qué número de cánula, cuándo cambiarías el procedimiento de cambio de cánulas, pero bueno, acá dice uno, el kinesiólogo cambiaría la cánula, en una guardia, bueno, el médico va a ser el que primero va a evaluar al paciente, ¿no? Y además hay Sí, que ver si cómo... no hay cámara de filmación, si no hay nadie que lo compruebe, probablemente el más apto sea un kinesiólogo. Pero bueno, no tiene que quedar rubricado en ningún lado. Tal cual, ¿no? Sí, tiene que ser Claro. ese. Sí, sí. No, pero más en una guardia tenés que evaluar al paciente en su contexto porque, bueno, no sabes cómo te llega, como vos decís, hay que hacer mucha evaluación del mismo, así que, Y los pero pacientes de nosotros son dificultosos cuando llegan a los hospitales que no son. Nosotros siempre le pedimos, si es inminente que es un problema grave, vaya al más cercano y de ahí que nos llamen. Y si no, véngase al Muñiz. Porque a veces claro, se resuelve más rápido en el Muñiz que en los hospitales periféricos. Pero bueno, estamos hablando que viene gente del segundo cordón, de zonas más lejanas, qué sé yo, de pueblos, y no, primero que vaya al de referencia, que capaz es simplemente cambiar la cánula y después nos avisan. claro, por eso. Muy bien, bueno, todos te agradecen la charla, excelente disertación, realmente estupendo, realmente todo lo que expresaste, Dami, y bueno, y esto del paradigma, y bueno, y evaluar que solamente no es un cambio de cámara, sino es evaluar también el contexto en el cual estamos trabajando, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Bueno, Muchas gracias, Dami, muchas gracias a Tecnoimagen, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Y bueno, te dejo para que te despidas, Dami. bueno, gracias. Me alegro que les haya gustado. Tiene siempre que ver con un punto de vista particular de la gente del Muniz y mía en el contexto de estas charlas, pero en el contexto de la pandemia tenemos una discusión en este momento de que estamos viendo las consecuencias de la pandemia y estamos teniendo bastantes estenosis y
superaron la etapa y están canulados y están traqueostomizados en hospitales o en la casa con lesiones de este tipo subglótica o componente dinámico. Entonces, por eso nos parece un tema para abordarlo así, para entender, porque me parece que va a ser un año de discusión profunda y que va a haber muchas consultas de pacientes de este tipo, ¿eh? Esto va a ser algo habitual para la consulta. Si antes fue el COVID, ahora va a ser las secuelas del COVID. Bueno, en vía aérea es uno de los que más problemas le quedó a los pacientes ventilados. Tal cual. Bueno, Tal hasta luego. cual. Hasta la Nos vemos. próxima. Hasta Chao. la próxima. Chao, chao. Gracias.